Amigos, muy buenas noches. Comienza la semana y comienza muy bien porque hay un gran motivo para que podamos tener nuestro programa de cada semana. Nosotros decimos 12 de diciembre. Les doy la bienvenida como siempre. Soy Jonás, servidor de ustedes. Les recuerdo que transmitimos a través de Canal 10 Quiero TV desde nuestra bella Guadalajara, capital del estado. 12 de diciembre y muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Guadalupe o a los que lo festejan por cualquier motivo y no estamos incurriendo ni pisando el terreno religioso, solo recordando que este es un tema, un símbolo, un nombre, una palabra que tiene mucho peso en nuestra mexicanidad. Por eso es el tema de esta noche. Les doy la bienvenida, nosotros decimos, y estoy seguro que en los próximos 60 minutos vamos a tener un programa en el que ustedes encontrarán datos sorprendentes, referencias históricas que hacen de nosotros lo que somos, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y también vamos a tener opiniones de expertos en la materia que nos darán luz, que va más allá de lo que es simple y sencillamente, diría yo, la creencia popular. Les doy la bienvenida y paso a la mesa porque vamos a tener invitados en físico y otros que nos acompañan a través de la tecnología. Les recuerdo que estamos aquí esta noche de lunes y estaremos en nuestras redes sociales. Saludo con mucho gusto a quien me hace el favor de acompañarme esta noche aquí en el estudio, el doctor Fabián Acosta de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, aquí a las órdenes. Déjeme recordarle a nuestros televidentes, usted es doctor en Ciencias Sociales y además forma parte del Centro de Estudios de Religión y Sociedad en esta misma institución. El CERI, sí. Y a la jefatura de investigación de la Universidad del Valle de Temajac. Ah, perfecto. Además, por otra institución involucrada. Y además está a distancia y lo saludamos porque se encuentra desde sus instalaciones el presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Lo hemos conocido en numerosas ocasiones por toda la actividad pública, no solamente en su tarea religiosa, sino la actividad pública que despliega en la ciudad y que también nos hará el favor de compartir con nosotros su visión, sus estudios en torno de las apariciones guadalupanas. Padre Tomás de Híjar, bienvenido y muy buenas noches. Me honra mucho estar con dos personas a las que estimo y admiro por diversas circunstancias y ante la selecta audiencia de Quiero TV. Muy amable, gracias Padre Tomás de Híjar. Bien, pues quisiéramos comenzar y voy a darle la palabra, Padre Tomás, a nuestro invitado aquí en el estudio. Pues doctor Fabián Acosta, hablemos de lo que significa la efervescencia de la devoción, que si bien puede ser solo un aspecto religioso, también moviliza millones. De acuerdo con las crónicas que estamos recibiendo el día de hoy, 11 millones de personas han estado llegando a la Basílica de Guadalupe entre el 8 y el 12 de diciembre. Aquí también ya fuimos testigos, más temprano estuve por ahí, en la Basílica, en el Santuario de Guadalupe, en el centro histórico, se habla de una estimación de 1 millón de personas que estarán acudiendo, es mucho menos numerosa, pero sin embargo es una fiesta que se retoma después de 2 años de pandemia. ¿Qué significa esto desde la perspectiva de un científico social que observa el comportamiento de las personas? ¿Qué significa en México? Sí, fíjese, mucho se ha cuestionado de si el siglo XXI será un siglo de descreimiento. Podemos entender que sociedades que van avanzando hacia la tecnologización, en donde la educación mayoritariamente es de tipo cientificista, el fervor religioso tendría que ir amainando, es decir, que estamos formando sociedades cada vez más seculares, pero parecería que esto no es del todo preciso, sino que por el contrario, más allá de los esfuerzos que pueden realizar las distintas religiones en su afán de catequizar a los creyentes, a los que nacen dentro de estas confesiones, y también el esfuerzo de evangelizar a aquellos que no forman parte de, digamos, de su comunidad religiosa. Más allá de estos esfuerzos, hay una religiosidad popular que se da de manera espontánea, que incluso rebasa precisamente estas estrategias, estos esfuerzos que pueden realizar confesiones como la Iglesia Católica por mantener la fe de sus seguidores o a incrementar el fervor religioso. Esta religiosidad popular que marcha por su cuenta, podríamos decir que no requiere del pastoreo de ningún tipo de hierofante o de presbítero, sino que se da de manera espontánea y masiva, aún en épocas como la que les reitero, que se habla de una secularización de las sociedades. Bien, déjeme ir ahora, doctor Fabián Acosta, con el presbítero Tomás de Híjar.
Padre Tomás de Híjar, bueno, usted, hay que advertirlo, pues ha decidido dedicar su vida a las tareas de carácter religioso. Sin embargo, eso evidentemente no es ningún obstáculo para realizar estudios del comportamiento social y también del comportamiento religioso de las personas. Le haría el mismo planteamiento, cómo verificar, cómo hacer una revisión de este tremendo fervor que despierta la imagen mariana, porque si bien estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, bueno, aquí nosotros somos testigos cada año del fervor que despierta también la imagen de la Virgen de Zapopan. Me parece que se coloca usted entre dos extremos que podemos utilizar como eje transversal en torno a un legado que hunde sus raíces en la herencia que desde las raíces de Mesoamérica y desde las raíces occidentales a través de España comenzaron a entretejerse a partir de 1519, y mejor sería decir de 1521, es decir, luego del contexto de la caída de la Gran Tenochtitlan y de el nacimiento de la Nueva España y de ese puente de culturas, de horizontes culturales que va a empujar desde el deseo de unir la ruta de las especias por occidente y alcanzar las Islas Molucas por ese viento, por mar, sobre todo, y que va a tener en la Nueva España su anclaje cuando el galeón de Manila, a partir de 1565, lo haga posible y este ámbito se convierta en el puente que lleve de un lugar a otro el calado de la humanidad global por primera vez. Digamos que la cultura novohispana, y sin perder de vista que la Nueva España en su momento iba de las Islas Filipinas a las del Caribe, a Cuba, fue y tuvo el referente, hasta el día de hoy lo tiene, de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe es la emperatriz, es la celestial patrona de Filipinas a México y también del continente americano, y bueno, la presencia de la cristiandad amerindia en todo el mundo. Eso, repito, creo que lo propició ese rango de cultura global que se va a alcanzar en el marco de esas expediciones que comenzaron en Sanlúcar de Barrameda en 1565 y que van a concluir en el puerto de San Blas y con más cumplimiento cabal en el de Acapulco en 1565. Entonces estamos hablando de antecedentes de casi 500 años en donde se va a engastar dos perspectivas, la de los habitantes de Mesoamérica y su visión sagrada que se funde con la de la comunidad más acrisolada por otros horizontes culturales monoteístas, hay que aclararlo, los judíos y los musulmanes que habitaban en la península ibérica hasta 1492, y lo que acaezca cuando el galeón de Manila una oriente por occidente a través de este viaje de circunnavegación. Entonces, el hecho guadalupano podemos verlo así con elementos de ingredientes de cultura global, pues sería como esa reubicación que va a colocar en el mundo y en la historia de la Iglesia, para ser más exactos, el hecho guadalupano. Padre Tomás de Híjar, doctor Fabián Acosta, si hago preguntas muy obvias, por favor, dispénsenme, pero también estoy tratando de interpretar las inquietudes generales. ¿La Virgen de Guadalupe es algo exclusivamente de la Iglesia Católica o la pueden tomar como referencia, como símbolo, como hecho cultural el resto de los mexicanos? Y aquí voy a decir algo que ha sonado a broma durante muchos años. En México no todos son católicos, pero todos son guadalupanos. ¿Qué dirían a esto? ¿Me permite, Padre Tomás? Doctor Fabián Acosta.
Sí, habría que entender que en el proceso que conllevó la maquinación de lo que hoy conocemos como México, eh, insistir en ese discurso secularizante, hablar de que la religión no estuvo presente, es una necedad que persiste cuando en un apunte histórico más preciso podemos nosotros hallar que precisamente en lo que se conoció como la segunda conquista de México, la conquista espiritual, ciertamente en la forja de esta nación mestiza, tal y como lo teorizaron en su momento los padres jesuitas, que fueron uno de los grandes impulsores precisamente del guadalupanismo, se podría decir que en la fundación de la nación mexicana, antes Nueva España, estuvo bastante presente la figura de la Virgen de Guadalupe. Sí, aquí el padre me podrá corregir, creo que para 1531, cuando se dan supuestamente estas apariciones marianas. Y después, ¿no?, en el imaginario religioso y también cultural de México, las figuras anteriores de la Malinche y de Moctezuma, entendidos como los padres de la nación mexicana para el contexto novohispano cultural, fueron sustituidas inmediatamente después del proceso de independencia por la figura de Hidalgo y Guadalupe, entendiéndolo a Hidalgo casi con connotaciones mesiánicas, el hombre que levanta la antorcha libertaria y que después se inmola por la nación, que muere en ese intento, pero que sin embargo su lucha libertaria la retoman otros insurgentes, Rayón, el propio Guadalupe Victoria, qué sé yo, Morelos. Entonces se hace un binomio bastante definido en los nuevos protagonismos culturales y religiosos. Tenemos al cura Hidalgo, el Mesías, y a la madre de ese Mesías que vendría a ser precisamente la Guadalupe Tonantzin. Todos ellos muy presentes en el proceso del cual se forjó precisamente la nación mexicana ya como una nación independiente. Entonces no podemos nosotros excluir estas figuras religiosas tan relevantes e importantes en la forja precisamente de la identidad nacional. Bueno, entonces me quedo, doctor Fabián Acosta, y nos quedamos nuestros televidentes con usted y con el padre Tomás de Híjar con esta certeza. La raíz de México es una raíz muy impregnada de la creencia religiosa. Claro que sí. Padre Tomás de Híjar, si me permite un momentito, vamos a hacer una pausa. Queremos regresar con usted para seguir hablando de este tema. Plantearía lo mismo y además agregaría otros elementos que me interesa mucho nos comparta en torno de figuras que procedentes de la Europa de aquel momento nos hicieron también lo que somos en este día. Volvemos rapidísimo con el padre Tomás de Híjar, con el doctor Fabián Acosta, después de esta pausa. Amigos, estamos de regreso esta noche del lunes 12 de diciembre de 2022 en Nosotros Decimos, a través de Canal 10. Yo soy Jonal, les recuerdo, están conmigo aquí presente en el estudio el doctor Fabián Acosta, es doctor en Ciencias Sociales, experto en cuestiones religiosas y sociales, obviamente, y también a distancia por la vía de Zoom, apoyados por la tecnología con el padre Tomás de Híjar. Quiero regresar con el padre, ¿seguimos en contacto? Muy bien. Sí. Pues, Padre, permítame un segundito reiterar el tema. ¿La Virgen de Guadalupe es una propiedad de los católicos o es un símbolo nacional para México? Y si me permite, le pediría que añada en su discurso pues, lo que significó en Guadalajara, porque hay una figura de un peso específico enorme en la que usted ha trabajado durante muchos años. Fray Antonio Alcalde y Barriga, que fue quien ordenó construir, sufragó y estuvo presente en la inauguración del Santuario de Guadalupe. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, comienzo este punto de reflexión que usted plantea y que le agradezco mucho porque, en efecto, tengo bastante tiempo dedicándole atención
a lo que el guadalupanismo en la arquidiócesis de Guadalajara nos fue dejando desde siempre, y a partir de un estudio monográfico que compuso hace 75 años el destacado historiógrafo José Ignacio Dávila Garibi, bajo el título El guadalupanismo en la diócesis de Guadalajara, cómo este destacado investigador se dio a la tarea de rastrear los antecedentes guadalupanos en esta iglesia particular que se creó en 1548, y los resultados que nos presenta son exiguos, son escasos, tanto como para desalentar el fervor de los que quisieran que ese guadalupanismo, que algunos entusiastas aparicionistas pregonaron como el punto de partida de la evangelización exitosa de la primera mitad del siglo XVI en la Nueva España, se desvanecía ante la ausencia de datos que por acá, por este viento, el del poniente novohispano, pues nos dejaban al margen de lo que sin duda en el altiplano, ya en tiempos del segundo arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, era una evidencia más que sonada en torno a la iglesia que se edificó en la colina del Tepeyac y se tuvo que reconstruir durante la gestión episcopal del dominico que apenas mencioné. Pero, y ciertamente Dávila Garibi nos ofrece datos sobrados o suficientes como para presentar a Fray Antonio Alcalde como el introductor oficial del culto guadalupano en la diócesis de Guadalajara en una fecha tan tardía como 1771. Ciertamente, Fray Antonio Alcalde fue un guadalupano de cepa. Él fue maestro del convento de Santo Domingo de Bonaval hacia 1730, no muchos años después de que el arzobispo de esa sede, la más importante de España entonces, el novohispano Antonio de Monroy e Híjar, dominico como él, había hecho edificar un retablo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe en la iglesia del monasterio, del convento y colegio donde Fray Antonio Alcalde prestó sus servicios juveniles. Y entonces podemos decir que cuando arriba en 1763 a Mérida y consagra el 12 de diciembre de ese mismo año la Catedral de San Ildefonso, el hecho guadalupano no era ajeno a su ministerio pastoral, y más lo será cuando participe en 1771 de las sesiones del Cuarto Concilio Provincial Mexicano que convocó el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana, y estando en esas sesiones en mayo de ese 1771 se entere de que ha sido presentado por el rey Carlos IV para ocupar la sede episcopal de Guadalajara, y arribe a ella un día como hoy, hace 251 años, a la villa de San Pedro Tlaquepaque, y reciba las delegaciones de los cabildos civil y eclesiástico para acordar su arribo a la capital de la Nueva Galicia, que va a ser el 14 de diciembre, y se le pida en ese primer encuentro que le edifique una capilla a la guadalupana, y Fray Antonio aproveche la coyuntura para construir, no digamos un templo, sino un arquetipo de la ciudad ideal, es decir, de una utopía renovada en las 20 manzanas del barrio del Santuario de Guadalupe, que va a ser convertido por él en 1783 en parroquia y en un barrio modelo, porque habrá en él 158 vecindades de 10 viviendas colectivas cada una, 1,500 casas para personas necesitadas de un techo y que antes vivían o en arrabales o en las calles. Y nos vaya dando, a partir de lo que recordamos como cuadritas, porque
De esas 16 manzanas con vecindades, las 3/4 partes van a ser la mitad de una manzana, que eran 50 varas en cuadro, como un modelo de regeneración social desde el siglo ilustrado, que lo va a vivir alcalde prácticamente todo. Nace en 1701 y muere en 1792. Y bueno, él regala a la ciudad, al ayuntamiento, al barrio del santuario, la imagen que pintó José de Alcíbar en 1776, el mejor pincel de la Nueva España en su tiempo, y como un relicario, el edificio que ahora sirve de punto de referencia obligado al guadalupanismo en el Obispado de Guadalajara. Pero después de este enorme exordio, debo decir, no nace el guadalupanismo con alcalde ni en el santuario de Guadalupe. Se consolida, se revitaliza, se afianza, y a partir de entonces se convierte en un pivote y en un punto de partida, porque va a ser ese guadalupanismo y en las postrimerías de la dominación española, y como parte del legado alcaldeano, el obispo va a pedir que se le sepulte allí, no en la catedral, como lo que con tanta claridad intuyan, casi de forma coetánea a él, los Francisco Javier Clavijero, los Andrés Cabo y los gestores de la nación mexicana al tiempo que se emancipe de España entre 1810, 1821 y 1823. Etapas en las que el guadalupanismo se va a hacer presente y ya, desde luego, sirviéndose de una lectura que comenzó a configurarse a mediados del siglo XVII, con la participación de plumas tan destacadas como la de Miguel Sánchez y Luis Lazo de la Vega, o como la de Francisco de Florencia, un religioso jesuita que va a escribir lo mismo, datos basados en documentos, en instrumentos públicos de los cultos marianos en la Nueva España, y muy en particular de los que aquí usted ha mencionado, del de Guadalupe y del de Zapopan. Bien, padre, bueno, evidentemente los temas tienen una enorme extensión. Quiero plantearles también a ambos, a usted y al doctor Fabián Acosta, una consulta. ¿La imagen de la Virgen de Guadalupe es de una indígena o es de una mestiza? ¿Y por qué eso sería importante de definir o no? Sobre todo en vista de que ya nos dijo, la devoción rebasa y con mucho las fronteras de Mesoamérica. Si me permite, padre Tomás, se lo consulto primero al doctor Fabián Acosta. ¿Qué considera sobre este tema en particular? Iconológicamente se dice que los rasgos de ella son mestizos, aunque la piel es morena. Y esto cobró relevancia precisamente en la idea que fraguaron precisamente los jesuitas, como lo acaba de mencionar el padre Tomás de Híjar, los Andrés Cabo, los Francisco Javier Clavijero. Todos ellos quisieron recalcar precisamente en la imagen de la Virgen Morena esa idea de que el México futuro, el que saldría avanti después de la Guerra de Independencia, en toda su extensión de 1810 a 1821 y después su consolidación ya para 1823, precisamente esa nueva nación surgiría no precisamente de la preponderancia de las razas indígenas, pero tampoco de la supremacía étnica de los españoles o de ninguna otra raza, sino de la que se forjaría precisamente de la fusión de ambos, es decir, de la mestiza. De tal manera que muchos han visto precisamente en el icono mariano, precisamente dibujada lo que sería la raíz, el crisol étnico precisamente de esta nación. Entonces sí podríamos decir que sería un tanto impreciso señalar siempre a la Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe como la Tonantzin, como una reaparición de los sincrética de los viejos cultos indígenas. Ella es una vocación mariana nueva completamente, que realza precisamente ese cariz mestizo que tiene la nación mexicana. Padre Tomás de Híjar, ¿su opinión sobre este punto? Es complementaria a lo que ha expuesto el doctor Acosta, porque la religiosidad novohispana
que, según comenté yo, había ya madurado, cobrado conciencia de sí misma como algo distinto en el siglo XVII. En el siglo XVIII va a servir de trinchera a los novohispanos que querían ser reconocidos en el trono español con derechos idénticos a los peninsulares, y de estos que van a ver con desdén y desconfianza los antecedentes que les ponen en el riesgo de lo que habrá de acaecer en los primeros años del siglo XIX, en que la minoría de edad con la que se había tratado y el desdén sobre todo que sufrieron las juntas patrióticas que no pudieron formarse en los dominios de ultramar del trono español, como si había ocurrido en el rico crisol de pequeños reinos que se unieron al tiempo de que el enlace entre los reyes católicos pudo formar en la hija de ambos, la reina Juana, y en el descendiente primogénito de esta, Carlos de Habsburgo, el trono español. No está de más que recordemos que de manera simultánea y paralela comienza a gobernar su soberanía Carlos de Habsburgo. Nosotros lo recordamos como Carlos V, aunque V lo fue como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos I de España. Que Carlos V, digo, comienza a gobernar este ámbito tan extenso cuando están haciendo la Nueva España. Y entonces, el hecho guadalupano, incluso desde la datación que de manera convencional le damos gracias a ese cantar en lengua náhuatl, que nunca aspiró a ser una crónica y que conocemos por las dos primeras letras con las que comienza su redacción, Nican Mopowa, sitúa en 1531. Digamos que son inseparables al hecho guadalupano estos acontecimientos, y por lo mismo los efectos y las causas que va a producir a la postre. Entre ellas, repito, y con eso quisiera como clavar mi pica en Flandes respecto a lo que estamos comentando, de la primer cultura global de la historia. Por lo tanto, del primer mensaje cristiano, desde el indocristianismo, que va a tener ese matiz que ahora, por cierto, y lo digo desde mi relación directa e inmediata como ministro ordenado para la Arquidiócesis de Guadalajara, que tiene el Papa Francisco como defensor a ultranza de la fraternidad. Creo que el hecho guadalupano y su, llamémoslo así ahora, éxito pastoral, descansará siempre en ese aliento a la fraternidad desde todos los horizontes y desde esta muy anticipada visión de lo religioso o de lo sagrado, pero que lo abarca a todo o que no excluye a nadie. Es algo que podríamos discutir muchas horas, pero que dejo aquí planteado a propósito de lo que hemos venido comentando en esta mesa. Muy bien, padre Tomás de Híjar, doctor Fabián Acosta, amigos que nos están acompañando esta noche. Voy a hacer una pausa, será breve. Quédense conmigo y nosotros decimos, ya volvemos, porque le voy a consultar a nuestros invitados. Bien, después de esta dimensión histórica que tiene raíces tan profundas, pues, ¿qué esperar del fenómeno de la creencia, de la devoción en el nuevo siglo? Ya nos decía el doctor Acosta, pues pareciera que lo tecnológico se impone, pero hay cosas que son increíbles simplemente si las vemos desde otra perspectiva. Será después de la pausa. Amigos, estamos de regreso y en este punto quiero ser muy breve para darle voz a nuestros invitados. Padre Tomás de Híjar, seguimos con usted. Bueno, pues nada más
terminar la idea que dejé Adelante. suficientemente expuesta y desarrollada a propósito del nacimiento de México emancipado de España, con este antecedente tan hondo como eje transversal, el culto guadalupano y la presencia que va a tener, nos lo señalaba con mucho tino el doctor Acosta, en el imaginario que se desarrolle en el siglo XIX, retomando lo que ya desde el siglo XVIII habían planteado algunos ilustrados jesuitas a propósito de los rasgos que definían o denostaban de lo que había sido la antigua Mesoamérica, que no tuvo, hay que reconocerlo, valor o importancia mayor para los que trazaron la hegemonía que va a ser la dominante a partir del nacimiento de la Nueva España y en lo sucesivo, en capas donde los antecedentes amerindios se veían con desdén como un mal en su tiempo, como las sombras del paganismo, pero que después de la recuperación de los cultos fundantes se van a ir potenciando cada vez más hasta que se conviertan en la esencia, en el néctar, en el núcleo de lo que, según he dicho, estos expulsos jesuitas, reflexionándolo desde el destierro en Bolonia, pues lo conviertan en letra impresa y esta circule en incluso en una lengua que no es la española, como el caso de la historia antica del México de Clavijero, que pues se va a divulgar en lengua toscana desde Bolonia. Es un fundamento, digamos, social y cultural muy profundo, muy hondo, y que no se ha perdido, no digo del todo, sino que ha evolucionado, ha cambiado y sigue entre nosotros. Si usted despojara al hecho guadalupano como fenómeno social, pues dejaría sin un sartal estas cuentas que comenzaron a engarzarse en 1492, en el Caribe. Bien, dicho eso, Padre Tomás, déjenme retomar con ambos otra idea que les confieso no es nueva, me ha revoloteado en la cabeza desde hace mucho tiempo y aprovecho a estar con personas que han estudiado mucho sobre el tema para plantearla. Finalmente, quisiera partir de hechos que podemos atestiguar cada año o incluso más de una vez al año. Está la devoción a la Virgen de Guadalupe. Digo, a mí la cifra me sigue pareciendo impresionante. 11 millones de personas acudiendo de manera ordenada a un lugar en específico que es la Basílica de Guadalupe. Luego aquí en Guadalajara tenemos esta peregrinación anual de la Romería de la Virgen de Zapopan, a la que acuden, de acuerdo con el último evento, más de 2 millones de personas. Y luego tenemos la peregrinación a revisar o a visitar a la Virgen de Talpa. Y luego está también la Virgen de San Juan de los Lagos. Y son imágenes marianas y son vírgenes que están en espera del nacimiento, porque todas son imágenes que se representan en espera, en el embarazo. Y son multitudes que, pues uno si lo revisara desde la perspectiva de un ciudadano común europeo, pues creo que se quedan sorprendidos y no hay muchas explicaciones para ello. Más allá de todo esto, ¿cómo estudiarlo, cómo verlo en un México con las circunstancias que estamos viviendo, polarizado políticamente, azotado por la violencia? ¿Qué mensaje dan en el siglo XXI este tipo de devociones con una base religiosa que se remonta a la época del descubrimiento de América o la conquista? Si me permite, padre, le doy la palabra al doctor Fabián Acosta. Doctor, ¿cómo revisar eso? Sobre todo para quienes hoy lo vemos. Bueno, retomando parte del discurso esgrimido por el padre Tomás de Híjar, se puede decir que el fenómeno de las imágenes marianas trasciende el propio ámbito eclesiástico y que está arraigado en lo que podríamos llamar la religiosidad popular. Y se puede entender que estos fenómenos, también como lo señalaba el padre, han logrado su globalización.
en el entendido, ¿no?, que por ejemplo la festividad zapopana ya es considerada patrimonio intangible de la humanidad. Y esto es una distinción no solamente para la fe católica y la Iglesia mexicana, sino también para el propio pueblo de México. Entonces se puede decir que estas imágenes iconológicamente siguen manteniendo su poder semiótico, su fuerza, una fuerza que incide en las mentalidades colectivas y que hay un proceso de apropiación precisamente de parte del pueblo mexicano de estos íconos. Se puede decir que en algunos casos hasta llegan a lo irreverente. Y perdónenme que me meta en estos asuntos. Recordemos de esta empresa Destroyer, que se hizo famosa por estas figuras de bebés no natos llamados los casimeritos, que anterior a este éxito que tuvieron con estos juguetes, habían lanzado también calcomanías y una serie de productos de la cultura popular, de la cultura pop, en los que grababan la famosa Virgencita Please, que no era más que la propia Virgen de Guadalupe, sí, bajo unos lineamientos estéticos que la hacían bastante mercadeable para el gusto popular. Entonces se puede decir que este tipo de fenómenos de plagios del arsenal iconológico de una fe nos hablan precisamente de ese proceso de apropiación que hace precisamente las sociedades modernas, donde ya no hay un férreo dogmatismo que cuide de la ortodoxia y también de estos iconos que se considerarían, diría Pierre Bourdieu, como parte del patrimonio o del capital religioso de una fe o de una religión. Entonces se puede decir que la Virgen de Guadalupe ya no solamente le pertenece a la Iglesia Católica como tal, sino que le pertenece al pueblo mexicano moderno, al pueblo mexicano que está viviendo precisamente esta secularización y post-secularización, donde los íconos religiosos, y habría que mencionarlo, sufren también esta desacralización en aras de ingresar, como lo han hecho otros íconos religiosos como las imágenes de Buda, de Shiva, han ingresado a este mercado mundial de las religiones, donde ya no son tratados con toda la sacralidad que se merecen o que habían recibido dentro de sus propios ámbitos religiosos, sino que ahora se convierten, y vaya, en esto pues no hay que elogiar lo que está ocurriendo con la posmodernidad, son tratados como productos culturales que pueden ser mercadeables fácilmente, como lo habíamos platicado el padre Tomás Híjar y su servidor. Ahora la imagen de la Virgen de Guadalupe tomada como si fuera una marca comercial, que con la Virgencita Please, pues vendió en su momento bastante, ¿no? ¿Cuántos no veíamos loncheras y mochilas con esta imagen? Y ¿por qué no decirlo, no? El motivo de escándalo que se suscitó cuando un empresario chino registró a la imagen de la Virgen de Guadalupe, casi convirtiéndola en un ícono por el cual los que lo quisieran emplear con fines religiosos o no religiosos tendríamos que estarle pagando a este empresario. Entonces se puede decir que la Virgen de Guadalupe sigue bastante vigente y plena a pesar precisamente de estos procesos de desacralización, ¿no? Bien, voy a hacer rapidísimo una pausa, padre Tomás de Híjar, para regresar con usted, porque si no le dejaría un segmento muy breve y no quiero interrumpirlo. Hagamos este corte, le pido a nuestros productores, y regresemos para cerrar y sobre todo para escuchar la opinión del padre Tomás de Híjar en torno de lo que acaba de plantearse. Bien, ya estamos de regreso y voy rapidísimo con el padre Tomás de Híjar, lo dejamos en espera.
Padre Tomás de Híjar Ornelas, pues bueno, retomo el planteamiento, la devoción mariana, la potencia de las imágenes marianas en la popularidad, pues las multitudes volcadas, el fenómeno que significan y lo que yo añadía para preguntarle, pues lo que se espera de digamos, de esta devoción en un siglo en el que estamos pues muy emproblemados. Yo diría que en todos los tiempos, pero en este en particular tenemos problemas en México muy específicos. Adelante, por favor. Si medimos el derrotero que ha seguido México nación desde que se reconoce como tal en el siglo XVII hasta el momento en el que se emancipa primero como imperio mexicano y después como república mexicana, otra vez como imperio y de nueva cuenta y por lo visto con un aliento muy largo, así lo esperamos y deseamos, otra vez como república. La andadura de México en cuanto tal es breve, porque 200 años en el marco de 200 o 500 años, según vea usted las fechas, en el marco de la historia de las culturas y de las civilizaciones, es un lapso breve. Ahora bien, entre las señales de inmadurez y las de decadencia, pues sin duda debemos acercarnos a las que estén en el término medio y eso, la participación democrática, no creo que exista por lo pronto un argumento que podamos esgrimir en términos sociales con más consistencia, le permita al pueblo reconocerse como la comunidad política por excelencia y en orden a eso, la participación ciudadana, por un lado, y por otro, la justa electoral o los institutos que garantizan la participación democrática y luego ya la tradicional división tripartita de poderes tendrían que alinearse en las capas que en este siglo XXI tendrían que constituir la carnita, la esencia de el derrotero social. Repito, participación ciudadana, participación de los institutos que promueven las justas electorales y los órdenes del sistema del Estado de Derecho, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora bien, en ese entramado para México se están debatiendo muchas cosas y justo es reconocer que la participación democrática aún es un deseo o es un ente en proceso de realización. ¿Cómo sigue la savia en la que se gestó esta cultura vive entre nosotros? Ustedes lo han mencionado. Y que Guadalupe, el hecho, el culto, la tradición y la romería de Zapopan, como el ejemplo del que nos valimos, sigan allí, pues no es ocioso ni accidental. Yo quiero concluir mi participación, si el tiempo ya se nos está agotando, en invitarles a reconocer a los que han seguido este discurso, este programa, cómo lo que Guadalupe comenzó, sigamos usando la fecha, no tenemos por qué no hacerlo, de 1531, hace casi 500 años, Zapopan lo concluyó en lo que hoy es el estado de Jalisco, primero como la Diputación Provincial de Guadalajara, cuando se convierte en el primer territorio en reconocerse emancipado de España, y ya como imperio mexicano el 14 de junio de 1821, y luego la República Mexicana, que nace también por acá el 16 de junio de 1823 como primera entidad federal de la República Mexicana en proclamarse así, y a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, reconocerse Estado Libre y Soberano de Jalisco a la vuelta de 5 días, el 21 de junio de esa fecha señalada. Estamos al filo del bicentenario del nacimiento de la República Mexicana, que comenzó
en Jalisco, a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Y este proceso, pues según lo hemos visto, remontándonos a los orígenes, comenzó en Guadalupe. Guadalupe y Zapopan podrían así verse como el origen y el epílogo de un derrotero, gracias al cual, a la vuelta de 300 años, lo que hoy nos constituye en mexicanos se fue modelando. Bien, padre Tomás de Híjar, para no tener una despedida abrupta, queremos reiterarle el agradecimiento por el tiempo que nos regaló esta noche y estar dejando abierta la invitación para que en una ocasión no lejana nos acompañe aquí en el estudio. Muy agradecido por la oportunidad de poder haber estado con ustedes. Repito, personas que estimo y admiro. Igualmente, padre Tomás de Híjar, muchas gracias. Bueno, así como él lo está comentando, lo despedimos, le agradecemos por su tiempo. Déjeme recordarle que él está formando parte de una comisión en la que se organizan los festejos, las conmemoraciones del bicentenario del nacimiento del Estado de Jalisco el año próximo. Me quedo con el doctor Fabián Acosta. Doctor, sobre este tema me gustaría indagar un poco más porque estoy seguro que para la gente resulta de interés. En un momento en el que la vida cotidiana nos presenta tantos retos, podemos analizarlo desde la perspectiva de seguridad, legalidad, economía, educación, en fin, hay muchos retos que vencer y que se presentan todos los días. ¿Cómo encaja ahí esta religiosidad, esta pieza que no deja de ser sorprendente porque no se trata de un culto minúsculo, curioso, singular, sino de una práctica masiva? Sí, fíjese, se puede decir que con la cultura moderna, los ideales y las aspiraciones de lograr vencer la incertidumbre a través precisamente de la maquinización de las sociedades, de su proceso de secularización, no apelar ya a Dios ni siquiera a los intermediarios de él, como serían las figuras de los santos y también las advocaciones marianas, sino que el hombre en apropiación de sus propios recursos y capacidades, hacerse dueño de su destino. Esto fue, podríamos decir, un afán que no se ha concretado para nada en lo más absoluto, de tal manera que todavía en una mentalidad que para los antropólogos se puede llamar todavía mítica o religiosa, para algunos la retroceden todavía más atrás, arcaica, esa mentalidad sigue fehaciente en la idea de que el socorro y el auxilio divino es posible, y más cuando esta modernidad, como lo dice en el libro La Emboscadura, Ernest Junger, esta modernidad nos mostró también la cara siniestra de la tecnologización. También esta ha sido causante de la depredación ecológica, del estropeamiento, ¿no?, del clima, el cambio climático, el sobrecalentamiento global. Entonces, ante estas incertidumbres, incluso la propia pandemia por la que acabamos de atravesar, el ser humano recuerda precisamente a quien recuerda a Dios y recuerda el auxilio divino. Y este auxilio divino que se privilegia a través de las intercesiones marianas, como usted lo acaba de decir, ¿no? La de Talpa, la de Zapopan, la de San Juan de los Lagos y la que prevalece por encima de todas ellas, la de la Virgen de Guadalupe. Entonces, la tecnología nos ha demostrado que puede solucionarnos muchos problemas, pero también acarrear otros tantos. Y el ser humano siempre en esa búsqueda de certidumbre, pues busca también el auxilio divino. Un auxilio divino que en este caso, en el caso muy particular de las Américas, por esa vinculación y esa cercanía que tiene con la figura mariana, pues lo espera precisamente de la Virgen de Guadalupe o, como en su caso su servidor, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Bien, pues le añadiría, doctor Fabián Acosta, porque nos queda todavía un poco de tiempo, ¿hay algún mensaje para quienes forman parte de las élites? Es decir, desde la perspectiva sociológica, ¿qué le representa a quienes están formando parte de las élites que van marcando el día a día, que haya toda esta devoción, toda esta manifestación populosa de, pues por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe? ¿Son elementos que influyen o cómo tenemos que verlos? ¿Cada asunto va por su propia ruta?
No entendamos, ¿no? Que nuestro propio, y con eso a lo mejor digo un dislate o una barbaridad, nuestro propio presidente, que no se dice católico, que sin embargo ha ocultado su evangelismo, su filiación a la Iglesia Bautista. Él mismo en repetidas ocasiones ante los obispos no ha ocultado cierto guadalupanismo. Yo no sé si realmente porque él profese y su séquito y sus seguidores sean fervorosos guadalupanos. Como usted mismo lo acababa de decir al comienzo del programa, se puede decir que en México, decían nuestros abuelos, hasta los masones son guadalupanos. Podrán no ser católicos, pero sí guadalupanos. El guadalupanismo sigue siendo un fenómeno de masas poderoso que arrastra precisamente, las cifras ahí lo dicen, 11 millones de peregrinos que se presentan ante la Basílica de Guadalupe a presentarle sus respetos. Este guadalupanismo es un fenómeno que no puede ser ignorado por las élites políticas, sino por el contrario. No sé si sea casualidad que el partido que hoy nos gobierna se llame Morena y nosotros recordamos precisamente con cariño a la guadalupana como la morenita. Entonces no sé si aquí haya coincidencias o realmente por ahí provengan, ¿no? Sea una estrategia. Sea una estrategia muy concebida. Sí. Pues, doctor Fabián Acosta, le agradecemos mucho por el tiempo que nos regala el día de hoy. Le reitero, así como se lo dije al padre Tomás de Híjar, ojalá que esta sea la primera de varias visitas. Estamos a las órdenes. Muy bien, muchas gracias. Amigos, pues así concluimos esta noche. Nosotros decimos, como siempre, con la mejor intención de que el tema que abordamos les resulte de interés y de que quede en su recuerdo como una referencia para sus propias diálogos, pláticas y convivencia con quienes los acompañan. No se les olvide decirles que aquí nos vemos el próximo lunes en punto de las 11. Muy buenas noches.